Suma teológica. Parte prinnen dindo AE. Cuestión 85. Efectos del pecado. Corrupción de los bienes de la naturaleza. Vamos a tratar ahora de los efectos del pecado, que 71 inter. 1 de la corrupción de la naturaleza, qui 85. 2 de la mancha del pecado, cucos 86. 3. Del reato de la pena, qui irtusician. Acerca de lo primero se plantean 6 problemas. ¿Disminuye el bien de la naturaleza por el pecado? ¿Puede ser suprimido totalmente? Sobre las 4 heridas mencionadas por Beda, con las que fue vulnerada la naturaleza humana, la privación de medida, de belleza y de orden es efecto del pecado. ¿Son efecto del pecado la muerte y los otros males? ¿Son naturales al hombre de algún modo? Artículo 1. ¿Disminuye el pecado el bien de la naturaleza? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado no disminuye el bien de la naturaleza. 1. El pecado del hombre no es más grave que el del demonio, pero los bienes naturales permanecen íntegros en los demonios después del pecado, como dice Dionisio en el capítulo 4 de Div. Num. Luego tampoco el pecado del hombre disminuye el bien de la naturaleza humana. Doa. Además, cuando se cambia lo posterior, no sufre mutación lo que le precede. Cambiados los accidentes, permanece la misma sustancia. Ahora bien, la naturaleza preexiste antes que la acción voluntaria. Luego, producido el desorden por el pecado acerca de la acción voluntaria, no por ello se cambia la naturaleza, de modo que el bien de la misma disminuya. 3. El pecado es un acto, y la disminución, una pasión, mas ningún agente, por el hecho mismo de actuar, es objeto de pasión, aunque puede ocurrir que actúe por un lado y sea pasivo por otro. Luego el que peca no disminuye el bien de su naturaleza por el pecado. Ningún accidente obra sobre su sujeto, ya que lo que es sujeto de pasión es un ser en potencia, mas lo que es sujeto de un accidente ya es un ser en acto según dicho accidente. Ahora bien, el pecado está en el bien de la naturaleza como un accidente en su sujeto. Luego el pecado no disminuye el bien de la naturaleza, pues hacer disminuir es un cierto obrar. Contra esto está lo que se dice en los 10:30. Un hombre bajando de Jerusalén a Jericó, es decir, al defecto del pecado, es despojado de las cosas gratuitas y es vulnerado en las naturales, como expone Beda. Luego el pecado disminuye el bien de la naturaleza. Respondo, el bien de la naturaleza humana se puede entender en un sentido triple. 1. Los principios mismos de la naturaleza, por los que está constituida la misma, y las propiedades causadas por ella, como las potencias del alma y otras cosas semejantes. 2. Puesto que el hombre por su naturaleza tiene inclinación a la virtud, según hemos expuesto más arriba, Q. 1Q. 63:1, la misma inclinación a la virtud es un bien natural. 3. Puede llamarse bien de la naturaleza el don de la justicia original, que en el primer hombre fue conferido a toda la naturaleza humana. Pues bien, el primer bien de la naturaleza ni se suprime ni se disminuye por el pecado. En cambio, el tercer bien de la naturaleza fue totalmente eliminado por el pecado del primer padre, mas el bien intermedio de la naturaleza, a saber, la misma inclinación natural a la virtud, disminuye por el pecado, pues por los actos humanos se crea una inclinación a actos semejantes, según expusimos anteriormente. Que dinico quinta win. Mas por el hecho de que uno se incline a uno de los contrarios, disminuye necesariamente su inclinación al otro. Por consiguiente, como el pecado es contrario a la virtud, por el hecho mismo de que el hombre peca, disminuye ese bien de la naturaleza, que es la inclinación a la virtud. A las objeciones 1. Dionisio habla del bien primero de la naturaleza, que es ser, vivir y entender, como es claro para el que vea sus palabras. Tú, aunque la naturaleza sea anterior a la acción voluntaria, sin embargo, tiene inclinación a cierta acción voluntaria. Por consiguiente, la naturaleza misma en sí no cambia por la variación de la acción voluntaria, pero cambia la inclinación en cuanto se ordena a un término.
3. La acción voluntaria procede de diversas potencias, de las cuales una es activa y otra pasiva, y por esto acontece que por las acciones voluntarias se produce o se le quita algo al hombre que obra así, como hemos dicho anteriormente. Qui 5:1. 2. Tratando de la génesis de los hábitos. 4. El accidente no obra en su sujeto como causa eficiente, pero obra formalmente en el sentido en que se dice que la blancura hace blanco. Y así, nada impide que el pecado disminuya el bien de la naturaleza, en el sentido, sin embargo, que tiene esa disminución del bien de la naturaleza, en cuanto es un desorden del acto, mas en cuanto al desorden de la gente, hay que decir que tal desorden se produce por el hecho de que en los actos del alma hay algo que es activo y algo que es pasivo. Así lo sensible mueve el apetito sensitivo y el apetito sensitivo inclina la razón y la voluntad, como hemos dicho anteriormente, Q 177, Amto 1 y 2. Y el resultado de esto es el desorden. No son ciertamente de modo que el accidente obre sobre su sujeto, sino porque el objeto obra en la potencia, y una potencia obra en otra y la desordena. Artículo 2. ¿Puede destruir el pecado todo el bien de la naturaleza humana? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado puede destruir todo el bien de la naturaleza humana. 1. El bien de la naturaleza humana es finito, ya que ella misma es finita, mas cualquier cosa finita se consume totalmente con una sustracción continua. Luego, como el bien de la naturaleza puede disminuirse continuamente por el pecado, parece que alguna vez pueda consumirse totalmente du. Además, la razón de aquellas cosas que son de naturaleza idéntica vale igualmente para el todo y para las partes, como se ve por el aire, el agua y la carne, y todos aquellos cuerpos de partes semejantes, mas el bien de la naturaleza es totalmente uniforme. Sí, pues, se puede perder una parte por el pecado. Parece que también puede perderse el todo por el mismo. 3. El bien de la naturaleza que disminuye por el pecado es la disposición para la virtud, pero en algunos tal disposición es totalmente eliminada por el pecado, como es claro por los condenados, que no pueden rehacerse para la virtud, así como tampoco el ciego para ver. Luego el pecado puede eliminar totalmente el bien de la naturaleza. Contra esto está lo que dice Agustín en el Enchirid, que el mal no está sino en el bien. Pero el mal de la culpa no puede estar en el bien de la virtud o de la gracia, porque le es contrario. Luego tiene que estar en el bien de la naturaleza, por consiguiente no lo elimina totalmente. Respondo, como acabamos de exponer, a 1. El bien natural que disminuye por el pecado es la inclinación natural a la virtud, la cual a la verdad conviene al hombre por ser racional. De ahí le viene el que obre según la razón, lo cual es obrar según la virtud. Mas por el pecado no se le puede quitar al hombre totalmente que sea racional, porque ya no sería capaz de pecado. Por consiguiente, no es posible que el susodicho bien natural se le quite totalmente, mas, como se ve que este bien disminuye constantemente por el pecado, algunos, para explicar esto, se valieron de un ejemplo, en el que se ve que algo finito disminuye hasta el infinito, pero sin consumirse nunca totalmente. Pues dice el filósofo en el libro 13 de los Físicos, que si a una magnitud finita se le quitara continuamente algo según la misma cantidad, finalmente se consumiría del todo. Por ejemplo, si yo sustrajera siempre la medida de un palmo a cualquier cantidad finita, pero si la sustracción se hiciera siempre según la misma proporción, y no según la misma cantidad, b. Si la cantidad se divide en dos partes y a la mitad se le sustrajese la mitad, así se podría proceder hasta el infinito, de modo, sin embargo, que lo que posteriormente se sustrae siempre será menor que lo sustraído antes, mas esto no tiene lugar en nuestro caso, pues el pecado siguiente no disminuye menos el bien de la naturaleza que el precedente, sino acaso más, si es más grave. Por consiguiente, hay que explicarlo de otra manera, diciendo que la susodicha inclinación es intermedia entre dos cosas, pues se funda, como en su raíz, en la naturaleza racional, y tiende al bien de la virtud como a su término y fin. De dos maneras, pues, se puede entender su disminución.
1. Por parte de la raíz. Y 2. Por parte del término. Del primer modo no disminuye por el pecado, porque el pecado no disminuye la naturaleza misma, como dijimos antes, a 1, pero se disminuye del segundo modo, a saber, en cuanto se pone un impedimento para llegar al término, si disminuyera del primer modo, debería consumirse totalmente alguna vez, consumida totalmente la naturaleza racional, mas, puesto que disminuye por parte del impedimento que se interpone para que no llegue a su término, es evidente que puede disminuirse hasta el infinito, porque se pueden poner obstáculos indefinidamente, en cuanto que el hombre puede añadir pecado a pecado indefinidamente. Sin embargo, no puede consumirse totalmente, porque permanece siempre la raíz de tal inclinación como se ve por un cuerpo transparente, que siempre tiene la inclinación, o aptitud, para recibir la luz por el hecho mismo de ser transparente. Más disminuye dicha inclinación, o aptitud, por razón de las nieblas que sobrevienen, aunque perdura siempre en la raíz de su naturaleza. A las objeciones 1. Dicha objeción vale si se hiciera la disminución por sustracción, mas aquí la disminución ocurre por adición de obstáculos, lo cual ni quita ni disminuye la raíz de la inclinación. Como hemos dicho, en sol, dedo, do, ciertamente la inclinación es totalmente uniforme. Sin embargo, tiene su relación tanto con el principio como con el término, según cuya diversidad en cierto modo disminuye y en cierto modo no. 3. También en los condenados permanece la inclinación natural a la virtud. En otro caso, no habría en ellos remordimiento de conciencia. El que no pase al acto es porque, según la justicia divina, les falta la gracia. Así también en el ciego queda la aptitud para ver en la misma raíz de la naturaleza, en cuanto que es un animal que por su naturaleza tiene vista, pero no se reduce al acto, porque falta la causa que lo podría reducir, formando el órgano que se requiere para ver. Artículo 3. Es adecuada la enumeración de las heridas de la naturaleza consiguientes al pecado: la debilidad, la ignorancia, la malicia y la concupiscencia. Las objeciones, por las que parece que no es adecuado afirmar que las heridas de la naturaleza consiguientes al pecado son la debilidad, la ignorancia, la malicia y la concupiscencia. Fornemon. No es lo mismo el efecto y su causa, pero estas 4 heridas se ponen como causas de los pecados, según es claro por lo dicho antes. Senticidad. Juan Q. Senticidad 3 y 5. Senticidad 1. Luego no deben ponerse como efectos del pecado. Además, la malicia designa un pecado. No se debe pues poner entre los efectos del pecado. 3. La concupiscencia es algo natural, pues es acto de la facultad concupiscible. Mas lo que es natural no debe ponerse como herida de la naturaleza. Luego la concupiscencia no debe ponerse como herida de la naturaleza. 4. Hemos dicho, CTA 3, que es lo mismo pecar por debilidad que por pasión. Mas la concupiscencia es una pasión, luego no debe contradistinguirse de la debilidad. Fin. Agustín, en el libro De Natura et Gratia, pone 2 penalidades en el alma pecadora, esto es, la ignorancia y la dificultad, de las que nacen el error y el tormento, mas esas 4 cosas no concuerdan con las otras 4 en cuestión. Luego parece que el poner alguna de ellas no es adecuado. Contra esto, la autoridad de Veda está a favor de ellas. Respondo, por la justicia original, la razón controlaba perfectamente las fuerzas inferiores del alma, y la razón misma, sujeta a Dios, se perfeccionaba. Pero esta justicia original nos fue arrebatada por el pecado del primer padre, según hemos dicho ya. Ki 21. Tú. Y por ello todas las fuerzas del alma quedan como destituidas de su propio orden, con el que se ordenan naturalmente a la virtud. La misma destitución se llama herida de la naturaleza. Mas son 4 las potencias del alma, que pueden ser sujeto de las virtudes, como dijimos más arriba. Ki 61. 2. A saber, la razón en la cual reside la prudencia, la voluntad en la cual reside la justicia, la irascible en la cual reside la fortaleza, y la concupiscible
en la cual reside la templanza. Pues en cuanto la razón está destituida de su orden a lo verdadero, está la herida de la ignorancia. En cuanto la voluntad está destituida de su orden al bien, está la herida de la malicia. En cuanto la irascible esté destituida de su orden a lo arduo, está la herida de la debilidad. En cuanto la concupiscible está destituida de su orden a lo deleitable, moderado por la razón, está la herida de la concupiscencia. Así pues, estas son las 4 heridas infligidas a toda la naturaleza humana por el pecado del primer padre. Mas, puesto que la inclinación al bien de la virtud disminuye en cada uno por el pecado actual, como es claro por lo dicho Anino en Santos 1 y 2, estas son también 4 heridas consiguientes a otros pecados, a saber, en cuanto que por el pecado la razón se embota, especialmente en las cosas que debemos practicar, y la voluntad se endurece respecto del bien, y aumenta la dificultad de obrar bien, y la concupiscencia se enciende más. A las objeciones, 1. Nada impide que lo que es efecto de un pecado sea causa de otro pecado, pues por el hecho de desordenarse el alma por un pecado precedente, se inclina más fácilmente a pecar. 2. El término malicia no se toma aquí como un pecado, sino como propensión de la voluntad al mal, según lo que se dice en Gen 8:21. Inclinados al mal están los sentidos del hombre desde su adolescencia. 3. Según hemos explicado antes, 3 ad 1. La concupiscencia en tanto es natural al hombre en cuanto está subordinada a la razón, mas el que traspase los límites de la razón es contra la naturaleza del hombre. 4. Toda pasión se puede llamar debilidad en cuanto debilita la fuerza del alma y obstaculiza a la razón, pero Veda toma debilidad en sentido estricto, como opuesta a la fortaleza, que pertenece a la irascible. Sí, la dificultad del libro de Agustín, que se aduce, incluye estas 3 cosas pertenecientes a las potencias apetitivas, a saber, la malicia, la debilidad y la concupiscencia, pues por estas 3 cosas ocurre que uno no tienda fácilmente al bien, mas el error y el sufrimiento son heridas consecuentes, pues uno sufre porque se siente débil para lograr aquello que desea. Artículo 4. Son efectos del pecado la privación de medida, belleza y orden. Lat. Objeciones por las que parece que la privación de medida, belleza y orden no son efecto del pecado. 1. Dice Agustín en el libro de Natura Boni que donde estas 3 cosas son grandes hay un gran bien, donde son pequeñas, uno pequeño, y donde son nulas, ninguno. Mas el pecado no anula el bien de la naturaleza, luego no despoja de la medida, la belleza y el orden, todo. Además, ninguna cosa es causa de sí misma, pero el pecado mismo es privación de medida, belleza y orden, como dice Agustín en el libro de Natura Boni. Luego la privación de medida, belleza y orden no es efecto del pecado. 3. Los diversos pecados tienen diversos efectos, mas a la medida, la belleza y el orden, siendo cosas diversas, parece que les deben corresponder privaciones diversas, luego son eliminados por pecados diversos. No es, pues, efecto de cada uno de los pecados la privación de medida, belleza y orden. Contra esto está el hecho de que el pecado está en el alma como la enfermedad en el cuerpo, según aquello del Salmo 6:3. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy enfermo. Mas la enfermedad priva de la medida, la belleza y el orden del mismo cuerpo, luego el pecado priva de la medida, la belleza y el orden del alma. Respondo. Como expusimos en la primera parte, Ki 5. La medida, la belleza y el orden son propiedades que acompañan a cada ser creado en cuanto tal, y aún a todo ser, pues todo ser y bien es considerado, como tal, por una forma que le confiere su hermosura, y la forma de cada una de las cosas, cualquiera que sea, sustancial o accidental, es según una medida. De ahí que en el libro Hecho de los Metafísicas se diga que las formas de las cosas son como los números. Por ello tienen un cierto modo de ser correspondiente a su medida y por su forma, en fin, cada cosa se ordena a otra. Así pues, según los diversos grados de bienes, hay grados diversos de medida, belleza y orden. Por consiguiente,
hay un bien perteneciente a la esencia misma de la naturaleza, que tiene su medida, belleza y orden, y de él no despoja ni le disminuye el pecado. Hay también un bien de la inclinación natural, que igualmente tiene su medida, belleza y orden. Este lo aminora el pecado, como hemos dicho. A. 1 y 2, pero no queda eliminado totalmente. Y hay también un bien de la virtud y la gracia, que tiene asimismo su medida, belleza y orden, y este es totalmente eliminado por el pecado mortal. Hay finalmente un bien que es el mismo acto ordenado, el cual tiene igualmente su medida, belleza y orden. La privación de este es esencialmente el pecado mismo, y así es claro cómo el pecado es privación de medida, belleza y orden, y que despoja y disminuye la medida, la belleza y el orden. A las objeciones 1 o 2. Por lo dicho es clara la respuesta a las dos primeras objeciones. 3. La medida, la belleza y el orden se siguen uno de otro, como es claro por lo dicho, en sol. Por consiguiente, su privación y disminución son simultáneas. Artículo 5. ¿Son efecto del pecado la muerte y demás males corporales? Lat. Objeciones por las que parece que la muerte y demás males corporales no son efecto del pecado. 1. Si la causa fuera igual, también será igual el efecto. Mas estos males no son iguales en todos, sino que en algunos son más abundantes, siendo sin embargo, según se ha dicho, Q 22:4, igual el pecado original, del cual estos males parecen ser especialmente el efecto. Luego la muerte y estos males no son efecto del pecado. 2. Además, quitada la causa, se quita el efecto, pero quitado todo pecado por el bautismo y la penitencia, no desaparece en estos males. Luego no son efecto del pecado. 3. El pecado actual tiene más razón de culpa que el original, mas el pecado actual no cambia la naturaleza del cuerpo, sujetándola a algún mal. Luego el pecado original mucho menos. Por consiguiente, la muerte y demás males corporales no son efecto del pecado. Contra esto está lo que dice el apóstol en Rom 5:12. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Respondo. Una cosa es causa de otra de dos modos, directa e indirectamente. Es causa directa de otra aquello que, por virtud de su naturaleza o forma, produce el efecto, por donde se sigue que el efecto es directamente intentado por la causa. Por consiguiente, dado que la muerte y estos males acaecen al margen de la intención del que peca, es evidente que el pecado no es causa directa de estos males, mas una cosa es causa indirecta de otra, si es causa que remueve los obstáculos. Así se dice en el libro Ópito de los físicos que quien retira una columna indirectamente remueve la piedra superpuesta a la misma, y de este modo el pecado del primer padre es la causa de la muerte y de todos los males de la naturaleza humana, en cuanto que por el pecado del primer padre nos fue arrebatada la justicia original, por la que se mantenían bajo el control de la razón, sin desorden alguno, no sólo las facultades inferiores del alma, sino también el cuerpo entero se mantenía bajo el control del alma sin ningún fallo, como hemos expuesto en la primera parte. Quis 97:1. Por esto, sustraída esta justicia original por el pecado del primer padre, así como fue vulnerada la naturaleza humana en cuanto al alma por el desorden de sus potencias, según dijimos más arriba, a mí no es un 3. Así también se hizo corruptible por el desorden el cuerpo mismo, mas la sustracción de la justicia original tiene razón de castigo, como también la sustracción de la gracia. Por consiguiente, la muerte y todos los males corporales consecuentes son ciertos castigos del pecado original, y aunque estos males no fueran intentados por el pecador, sin embargo, han sido ordenados por la justicia de Dios, que castiga, por el pecado, a las objeciones. 1. La igualdad de causas directas produce un efecto igual, aumentada, pues, o disminuida la causa directa, aumenta o disminuye el efecto. Mas la igualdad de las causas que remueven los obstáculos no requiere igualdad de efectos, pues si uno retira con igual impulso dos columnas,
no se sigue que las piedras que estaban sobre ellas se muevan igualmente, sino que la que fuere más pesada se moverá más velozmente, según la propiedad de su naturaleza, a la cual es dejada removido el obstáculo. Así pues, quitada la justicia original, la naturaleza del cuerpo humano fue dejada a sí misma, y en conformidad con esto los cuerpos de algunos están sujetos a más males y los de otros a menos, según la diversidad de la complexión natural, aunque el pecado original sea igual. D. La culpa original y actual es quitada por el mismo que nos quitará estos males, según aquello del apóstol en Rom 8:11. Vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo, que habita en vosotros. Pero ambas cosas se realizan a su tiempo, según el orden de la divina sabiduría, pues es necesario que lleguemos a la inmortalidad y a la impasibilidad de la gloria, incoada ya en Cristo, y que Él nos adquirió, conformándonos antes a sus sufrimientos. Por lo tanto, es necesario que permanezca la pasibilidad en nuestros cuerpos por algún tiempo, para merecer la impasibilidad de la gloria a ejemplo de Cristo. 3. En el pecado actual podemos considerar dos cosas, a saber, la sustancia misma del acto y la razón de culpa. Por parte de la sustancia del acto, el pecado actual puede causar algún mal corporal. Así, algunos enferman y mueren por exceso de alimentos, mas por parte de la culpa priva de la gracia, que se da al hombre para rectificar los actos del alma, mas no para impedir los males corporales, como los impedía la justicia original, y por consiguiente, el pecado actual no causa los males susodichos como el original. Artículo 6. ¿Son naturales al hombre la muerte y los otros males? Lat. Objeciones por las que parece que la muerte y estos males son naturales al hombre. 1. Lo corruptible y lo incorruptible difieren en el género, como se dice en el libro X de los Metafísicas, pero el hombre es del mismo género que los otros animales, que son corruptibles por naturaleza, luego el hombre es naturalmente corruptible. Tú, además, todo lo que está compuesto de elementos contrarios es naturalmente corruptible, por tener en sí mismo la causa de su corrupción, pero tal es el cuerpo humano, luego es naturalmente corruptible. 3. Lo cálido naturalmente consume a lo húmedo, mas la vida del hombre se conserva por lo cálido y lo húmedo, mas puesto que las funciones vitales se llevan a cabo por la acción del calor natural, según se dice en el libro segundo de Ánima, parece que la muerte y los males susodichos son naturales al hombre. Contra esto está que Dios hizo en el hombre todo lo que es natural al hombre, pero Dios no hizo la muerte, como dice Sab 1:13. Luego la muerte no es natural al hombre. Tú, además, lo que es según la naturaleza no puede llamarse castigo ni mal, porque a cada cosa le conviene lo que es natural para ella, pero la muerte y los males susodichos son castigo del pecado original, según acabamos de decir. 5. Luego no son naturales al hombre. 3. Más aún, la materia está adaptada a la forma, y cada cosa a su fin, mas el fin del hombre es la bienaventuranza perpetua, como hemos dicho anteriormente. Q 2a 7 5a 3 y 4. Y la forma del cuerpo humano es el alma racional, que es incorruptible, según hemos expuesto en la primera parte, Curici 75a 6. Luego el cuerpo humano es naturalmente incorruptible. Respondo, de cada una de las realidades corruptibles, podemos hablar de dos modos. 1. Según la naturaleza universal, y 2. Según la naturaleza particular. La naturaleza particular es la virtud activa y conservativa de cada cosa, y respecto a esta, toda corrupción y mal es contra la naturaleza, como se dice en el libro segundo de Caelo, porque dicha virtud intenta el ser y la conservación de aquella realidad cuya es, mas la naturaleza universal es la virtud activa, existente, en algún principio universal de la naturaleza, como por ejemplo, en alguno de los cuerpos celestes, o de alguna sustancia superior, en cuyo sentido dicen algunos que Dios es natura naturans, la naturaleza naturante o que hace la naturaleza. Esta virtud, en efecto, intenta el bien y la conservación del universo, para lo cual se requiere la alternancia de generación y corrupción en las cosas,
y en este sentido son naturales las corrupciones y males de las cosas, no ciertamente por la inclinación de la forma, que es el principio del ser y de la perfección, sino según la inclinación de la materia, que se le asigna proporcionalmente a tal forma, según la distribución de la gente universal, y aunque toda forma pretenda el ser perpetuo en cuanto puede, sin embargo, ninguna forma de la realidad corruptible puede lograr su perpetuidad, exceptuada el alma racional, porque ésta no está sujeta del todo a la materia corporal, como otras formas, sino que antes, por el contrario, tiene su propia acción inmaterial, según expusimos en la primera parte, Kimonoste 75. Por consiguiente, por parte de su forma, la incorrupción le es más natural al hombre que a las otras cosas corruptibles. Pero puesto que también ella, la forma del hombre, tiene una materia compuesta de elementos contrarios, de la inclinación de la materia se sigue la corruptibilidad del todo, y según esto, el hombre es naturalmente corruptible según la naturaleza de la materia dejada a sí misma, mas no según la naturaleza de su forma. Las tres primeras razones u objeciones del artículo arguyen por parte de la materia, y las otras tres del sed contra o en cambio por parte de la forma. De ahí que para su resolución haya que tener en cuenta que la forma del hombre, que es el alma racional, según su incorruptibilidad, está adaptada a su fin, que es la bienaventuranza perpetua, mas el cuerpo humano, que es corruptible considerada su naturaleza, en cierto modo, está adaptado a su forma y en cierto modo no. En una materia dada, se puede atender a una doble condición, una elegida por el agente, y otra, que no es elegida por el agente, sino que es según la condición natural de la materia. Así, el artesano, para hacer un cuchillo, elige una materia dura y flexible, que pueda aguzarse, a fin de que sea apta para cortar. Según esta condición, el hierro es la materia apta para el cuchillo, pero el hecho de que el hierro sea rompible y contraiga herrumbre, se sigue de la disposición natural del hierro, y no lo elige el artesano herrero, sino que más bien lo evitaría si pudiese. Por tanto, esta disposición de la materia no es adecuada a la intención del artífice ni a la del arte. Análogamente, el cuerpo humano es la materia elegida por la naturaleza por ser de una complexión apropiada para que pueda ser el órgano convenientísimo de tacto y de las otras facultades sensitivas y motoras, pero el que sea corruptible, esto es por la condición de la materia, y no es elegido por la naturaleza. Antes, por el contrario, la naturaleza elegiría más bien una materia incorruptible si pudiese, mas Dios, a quien está sujeta toda la naturaleza, en la creación del hombre, suplió el defecto de la naturaleza, y con el don de la justicia original, dio al cuerpo cierta incorruptibilidad, como hemos dicho en la primera parte, 97 A.1. Y en este sentido se dice que Dios no hizo la muerte y que la muerte es castigo del pecado. A las objeciones, es evidente por lo expuesto.